Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Javier Cabrera, analista de XTB, y en el vídeo de hoy os mostramos la tesis del mes y una empresa que todos conocéis y que está dando muchísimo que hablar. Esta es Nvidia. Vamos a analizarla. En primer lugar, vamos a hacer un breve resumen del sector de los semiconductores. Recordad que en la tesis del mes anterior, del mes de abril, analizamos ASML, la compañía que fabricaba la maquinaria esencial para fabricar los chips y semiconductores. Ahí podéis encontrar mucha más información, pero por recordar vamos a enumerar los dos principales chips en función de su utilidad. Estos son los de lógica y los de memoria. Los de lógica básicamente se dedican, como bien llama la palabra, a realizar operaciones lógicas y aritméticas y son el cerebro de una computadora o de un ordenador personal. En el caso de los chips de memoria simplemente se dedican a almacenar datos, ya sea de forma temporal o de forma permanente. Pues bien, este cerebro que acabamos de comentar de los chips de lógicas tradicionalmente se han centrado en las CPUs. La CPUs es una unidad central de procesamiento, un tipo de chip que permitía realizar todas las funciones que usamos o que realizamos en nuestro día a día en los ordenadores. Aquí, aunque fue creada en el 1939, en el 1971 fue cuando de verdad se introdujo en el mercado con el 4004 de Intel, que es o que ha sido la reina de este segmento durante muchísimos años. Sin embargo, en 1999 Nvidia crea la GPU, que es una unidad de procesamiento gráfico y que aunque principalmente se dedicaba o se orientaba al sector de los videojuegos, con el paso de los años nos hemos dado cuenta que es fundamental o que puede usarse de manera clave para el procesamiento de datos. De hecho, la principal diferencia, como remarcamos aquí, es que mientras que una CPU es o procesa la información de manera secuencial, es decir, una operación después de otra, la GPU es capaz de hacerlo de manera simultánea. Ya aquí os podéis imaginar la cantidad de operaciones que puede realizar una GPU en comparación con una CPU. Por tanto, estas GPUs que diseñó Nvidia son fundamentales y son clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, que requiere de un procesamiento de datos muy elevado. Pues bien, dentro de los competidores que podemos señalar, podemos dividirlo tanto en GPU como en CPU. En el primero de los casos, dentro de las CPUs, Intel, como he dicho ya, fue líder indiscutible, pero AMD lleva ya años haciéndole la competencia y le ha quitado mucha cuota de mercado, sobre todo en el área de ordenadores personales. ARM también podríamos decir que es un competidor importante, pero se centra en otra parte del proceso y en este caso no diseña el chip completo, sino que se centra en el núcleo, en la arquitectura. En cuanto a las GPUs, Nvidia es el líder indiscutible, de hecho se estima que tiene en torno al 80% de la cuota de mercado. De hecho, si nos centramos en los superordenadores, que son computadoras muy potentes, las más potentes del mundo, el 75% de ellas integran algunos de los componentes de Nvidia, por tanto podemos decir que es la reina del mercado. Es cierto que AMD podríamos decir que es la segunda empresa y que poco a poco gana cierta cuota de mercado, pero evidentemente a años luz de Nvidia. E Intel muchísimo más atrás todavía. Qualcomm sí que es una empresa muy importante a nivel de móviles, donde Nvidia realmente perdió totalmente la cuota de mercado hace unos años y ahora parece que se va a reincorporar otra vez al sector, pero desde luego no es su punto fuerte. Las GPUs es un mercado que ha crecido bastante y que se espera que siga creciendo. De hecho, en torno a un 30% anualizado hasta 2030. Son cifras que fluctúan mucho en función de las estimaciones y es un segmento tan pionero, tan nuevo el de la inteligencia artificial, que es complicado de poner cifras sobre la mesa. Sin embargo, nos gusta señalar que el sector de los semiconductores ha sido cíclico históricamente. Lo podemos ver de hecho en este gráfico. Sin embargo, y además la industria ha sufrido muchos cambios en cuanto a liderazgo. Lo podemos ver en esta tabla de aquí, como en diferentes décadas estas 10 empresas principales del sector han ido cambiando. Es cierto que Intel se ha conservado en la primera plaza mucho tiempo. Posiblemente si miremos a este año ya no sea ni siquiera la tercera compañía del sector. O haya perdido relevancia en comparación con el resto.
Y probablemente esto siga cambiando y es una dinámica del sector, porque cuando una compañía atrae mucho crecimiento, capaz de crecer a un ritmo muy alto, lo normal es que surjan nuevos competidores y al cabo de X años sean capaces de cogerle o al menos igualarle si la compañía no sigue innovando. Pues bien, dentro de las GPUs encontramos tres catalizadores que son muy importantes y los dividimos por segmentos, aunque el más importante lógicamente es el último. El primero de ellos es el del sector de los videojuegos. La venta global del sector de los videojuegos ha crecido de manera muy importante desde su creación, que se estima en los años 70, aunque recientemente pues, se ha normalizado bastante. Sin embargo, con el surgimiento de nuevos productos, nuevos dispositivos, se espera que hasta 2030 pueda crecer en torno a un 8% anualizado, lo que le va a dar un revulsivo también al sector de las GPUs orientado a los videojuegos. Las criptomonedas también es un segmento que ha aumentado la demanda de centros de datos porque requiere de una gran computación. Y recordemos que ya tan solo Bitcoin capitaliza en torno a 1,3 billones de dólares, por tanto es relevante. En el caso de los videojuegos son 400.000 millones de dólares lo que se espera que facture en torno a 2030. Y sin duda, la más importante y por la que se conoce Nvidia es la inteligencia artificial. En este caso estamos hablando de que es el mercado más prometedor y que está disparando la demanda de GPUs. Se estima que en 2023 los ingresos sean de este segmento en concreto de unos 200.000 millones de dólares, pero que en 2030 alcance los 1,5 billones de dólares, un crecimiento anualizado del 36%. Insisto, son estimaciones que habría que cogerlo con pinzas porque son muy complicados de estimar, pero que en cualquier caso nos indica las expectativas que tiene el mercado sobre esta tecnología o desarrollo. Aquí lo estáis pudiendo ver. Lógicamente el crecimiento se irá normalizando con el paso de los años. La rentabilidad en bolsa de Nvidia, lógicamente, como bien habéis podido ver, ha sido espectacular. De hecho, desde 2018, pues casi un 60% anualizado y sobre todo con los últimos años con un crecimiento espectacular en los mercados financieros. Centrándonos ya en la empresa en sí y no tanto en el sector, podemos decir que Nvidia principalmente se centra en el diseño de GPUs y que trata de ofrecer un servicio completo, compacto a los desarrolladores a través de chips de CPU, GPU y DPU, otro tipo de chip, y una plataforma software, ¿de acuerdo? Le podemos poner el nombre que queramos en función de a qué segmento en concreto se esté centrando, como podemos ver aquí. Pero lo que a nosotros nos gusta decir es que no solo crea las mejores GPUs por diseño, sino que también ofrece un ecosistema que permite a los desarrolladores sacar el máximo provecho de esas GPUs. Y esto es clave, porque la eficiencia en este sector es fundamental. De hecho, por anécdota, pues podemos decir que dos Nvidia HGX, que son sistemas de la compañía, puede sustituir a 960 nodos de CPUs y es más barato y más eficiente incluso a nivel de energía que las CPUs. También es importante resaltar que Nvidia no fabrica los chips, sino que los diseña. Es como vimos en la tesis anterior, una fabless. Simplemente se centra en el diseño y normalmente quien lo fabrica es Taiwan Semiconductor. Pues bien, entrando ya en la línea de negocios de la compañía, se dividen en 4 mercados, pero sin duda los más importantes son los dos primeros, sobre todo este primero. En concreto, centro de datos engloba el crecimiento que está experimentando en la inteligencia artificial. Aquí para ello pues tienen una serie de hardware que son las GPUs en sí y de software con la que se pretende mejorar el enfoque convencional de solo usar una CPU. Podemos verlo aquí, que el crecimiento ha sido espectacular y en 2023 ha sido exponencial. Esto es algo que sigue conservando, que sigue experimentando en este 2024. Aquí hay que resaltar que esto es año como si cerrara 31 de diciembre, cuando realmente cierra en enero, pero para que se vea mucho más visual de manera en año natural, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, la compañía aquí pondría 2024, pero las cuentas son las mismas.
Crecimiento anualizado de los últimos 4 años ha sido casi del 100%, con lo que ello representa, pero esperamos un fuerte aumento de la competencia en el futuro, es lo que ya hemos resaltado. Un sector o un segmento que crece a más de un 200% cada año, lo normal es que atraiga muchos competidores y que requiera de una inversión muy alta y de proteger tus ventajas competitivas para que no entre nueva competencia o que los productos sustitutivos no mejoren a tu producto y servicio actual. Aquí podemos ver que con el paso de los años pues ha ganado una importancia increíble dentro de los ingresos de Nvidia, ya prácticamente copan el 80%. Esto significa de que el crecimiento de Nvidia y el valor en bolsa de Nvidia depende fundamentalmente de este segmento en concreto, de centros de datos y específicamente de la evolución de la inteligencia artificial. Las ventajas competitivas que tiene Nvidia son realmente fuertes, al menos de momento, y la más importante es la de activos intangibles, porque son capaces de diseñar el mejor o la mejor GPU y los mejores sistemas, como podremos ver después. Y el ecosistema sí que podría tener ciertos costes de cambio, pero fundamentalmente pensamos que es la de activos intangibles. Y es que hay que resaltar que no es tan fácil copiar un diseño, sino que se requiere de una mano de obra, un capital humano muy especializado y muy importante. Por tanto, no es una ventaja competitiva de que el año que viene se vaya a acabar. Puede ser que la demanda baje, pero no vemos a un nuevo competidor que vaya a irrumpir en el mercado de las GPUs con un diseño mejor que el de Nvidia dentro de 1 año, 2 e incluso 3 años. El segundo sector, que ya ha perdido mucha relevancia, pero que sigue siendo relativamente importante para la compañía, es el segmento de los videojuegos, el original de Nvidia. Se centra en ofrecer esas GPUs y sistemas para el desarrollo de gráficos para videojuegos, ¿de acuerdo? No crea videojuegos en sí, sino que ofrece el sistema. Lo cierto es que el crecimiento ha sido muy bueno también, de un 17,3% anualizado en los últimos 4 años, por tanto sigue siendo importante, pese a que ya, pues bueno, copa menos del 20% del revenue. El tercero, ya empezamos con segmentos mucho menos relevantes. Visualización profesional, pues bueno, se centra en ofrecer sistemas para la postproducción, efectos especiales, etcétera. Tiene una cuota de mercado pues del 95%, muy relevante, pero a nivel de ingresos prácticamente es residual, de acuerdo, menos de ese 5%, en torno a un 3%. Y de hecho es el segmento que menos crece, con un 6,4% anualizado en los últimos 4 años. De hecho, podemos ver aquí que en 2023 prácticamente no tuvo crecimiento, muy plano. Y el último, la automoción, que sí que nos parece también interesante y que se centra sobre todo en el diseño del coche autónomo gracias a la inteligencia artificial. Aquí Tesla se beneficia en parte de los avances de Nvidia y que bueno, sí que crece algo más, un 12,3% anualizado, pero bueno, lógicamente pues no está al nivel del resto del segmento. El año pasado creció un 20%, pero aún así pues es incluso más residual que el de visualización profesional. La evolución general de la compañía es muy buena. Tenemos que ver, como he mencionado ya, cómo el resto de sectores ha ido perdiendo fuelle, no porque lo hayan hecho mal, sino porque el segmento de centro de datos lo ha hecho de manera espectacular. Lo hemos podido ver antes y lo ponemos aquí también. Esta es la evolución de los ingresos, pero de manera trimestral. Y es que el crecimiento trimestral se disparó en el segundo trimestre de 2023, se ha ido suavizando poco a poco, que es algo totalmente normal, y en el último trimestre reportado recientemente, este mismo mes de mayo, el crecimiento fue del 23% intertrimestral, que sigue siendo muy alto y muy elevado. Eso también lo que ha dejado es que los ingresos por geografía hayan cambiado, hayan variado sustancialmente, sobre todo un aumento de Estados Unidos, que es donde residen las empresas que demandan los productos de Nvidia, y esto probablemente siga aumentando y supere más de la mitad de los ingresos. Hay que decir que Nvidia trata de seguir innovando, y es que es lo que le queda a la compañía para proteger a su negocio. En concreto, ha desarrollado Blackwell, que es una nueva arquitectura que tiene mucho mejor desempeño que los antiguos sistemas de Nvidia. Y la nueva generación de superchips que está desarrollando pues aumentará la capacidad computacional. Aquí hay un punto que es
negativo, por ponerle alguna pega, es que la producción en masa se va a complicar mucho. Mientras más complejidad tengan sus diseños, van a ser más difíciles también de producir e incluso sus proveedores van a tener que estar más especializados. Esto puede hacer que cualquier pequeño cuello de botella en cualquier parte del proceso te pueda fastidiar absolutamente tu año en ventas o la producción de tus chips. También hay que decir que se estiman, no son datos oficiales, pero que Amazon, Meta, Microsoft y Alphabet acumulen aproximadamente el 40% de las ventas, lo que significa que tienen mucho poder de influencia sobre Nvidia. Es cierto que es complicado definir quién tiene más fuerza, si estos clientes o la propia Nvidia, porque al ser la mejor del sector, ellos también dependen de los diseños de Nvidia. Entonces es complicado saber quién puede tirar más de la cuerda. Aún así, es cierto que empresas como Meta, Microsoft tienen caja neta, e incluso aunque venga cierta ciclicidad, ciertos vaivenes dentro del sector, pueden seguir manteniendo sus inversiones en I+D y en inteligencia artificial, que de hecho dependen de ellos para seguir creciendo en sus respectivos negocios. Por tanto, es complicado de estimar cómo de influyentes son estas empresas o el impacto que podría tener cierto vaivén en estos segmentos en concreto. Para señalar el accionariado, simplemente decir que los 10 principales compañías o propietarios tienen un porcentaje elevado de la propiedad de Nvidia, y que Jensen Huang, que fue uno de los fundadores, sigue siendo CEO y presidente de la empresa, y que desde luego tiene un liderazgo muy importante. Para la valoración, simplemente nos vamos a centrar en varios puntos. Por señalar, es cierto que ha aumentado ligeramente el ciclo de conversión de efectivo. Esto significa que tarda más días en cobrar los diseños que ha realizado, pero en parte es normal porque ha sufrido o ha experimentado un aumento de los ingresos muy importante, y las condiciones de negociación obviamente cambian más cuando, como he comentado, algunas compañías son tus principales clientes y es un nicho muy reducido. De hecho, tiene una caída de la rotación del inventario, como he comentado. No viene tanto del periodo medio de cobro. Esto casa muy bien con las cuentas a cobrar, que han aumentado comparativamente con los ingresos bastante, han crecido más que los ingresos. En concreto, de un 284% fue el crecimiento del último año, mientras que las ventas se doblaron. Esto podría ser preocupante en cualquier empresa porque significaría que podrían estar inflando las ventas. Sin embargo, los ratios de liquidez de Nvidia siguen siendo muy buenos, la generación de caja también se ha disparado, de flujo de caja libre, el periodo medio de cobro incluso ha caído ligeramente. Entonces, pensamos que es simplemente por la nueva estructura, la nueva tecnología que está desarrollando Nvidia, y no por algo negativo. En cualquier caso, es algo a estar atentos. La deuda, simplemente señalar que tiene caja neta de más de 16.700 millones de dólares, por tanto no es nada preocupante. Y simplemente señalar que al final la compañía sigue estando en un sector cíclico, por eso ha habido años en los que ha sufrido una caída. En 2022, por ejemplo, muy importante, de muchas de sus cifras se redujeron a la mitad. Pero hay que señalar que con este desarrollo de la inteligencia artificial, este crecimiento, sus márgenes se han disparado. Aquí lo podemos ver, como su margen EBIT ha pasado de un 15,7%, incluso en su mejor año, que era de un 37%, a un 54%. Pero es que en este 2024 sus márgenes ya están en casi un 65%, que es lo que se espera que sea para los próximos años. En cualquier caso, las estimaciones que hemos realizado son optimistas, obviamente, lo podéis leer más en profundidad, pero la compañía está creciendo a niveles muy altos. Aquí lo que hemos hecho, en lugar de sacar o lanzar un precio objetivo, hemos realizado un descuento de flujo de caja inverso que nos va a dar el crecimiento implícito en el precio de la acción actualmente. Es decir, cuánto espera el mercado que va a crecer Nvidia para justificar el precio al que cotiza actualmente. Pues bien, en este caso, asumiendo una tasa de un crecimiento terminal
perpetuo de un 4%, que es elevado, pero que está en línea con lo que esperamos para el sector. Con ASML también lo pusimos así. Y significaría un crecimiento de los ingresos para los próximos 5 años de un 61% anualizado. Sé que puede parecer poco con respecto al crecimiento que consiguió el año pasado, pero aguantando 5 años creciendo a este ritmo es muy elevado. De hecho, un EBIT de más de 400.000 millones de dólares, estamos hablando de que superaría los ingresos de Microsoft y de Apple, de las empresas más grandes del mundo. Y además de manera muy importante, incluso doblándolo. Por tanto, es bastante complicado. Aún así es lo que ahora mismo el mercado está descontando para Nvidia, y lo cierto es que es complicado llevarle la contraria, teniendo en cuenta de que es un sector tan nuevo y que la demanda parece ser tan grande que hay mucha incertidumbre alrededor de ella. En cualquier caso, incluso si bajáramos el crecimiento implícito, el crecimiento de perpetuo a un 3%, ya se nos iría a que esta cifra se estimaría en un 70%. Si además también lo hacemos por la vía de los múltiplos, como nos gusta hacer, y estimamos a partir de su PER forward, es decir, del PER al que cotiza con respecto a los beneficios estimados de este 2024, estaríamos hablando de que el PER ahora mismo, o parte del PER, es por el crecimiento. En concreto, el 83% de esas 40 veces que cotiza actualmente se basa en el crecimiento futuro, no en lo que vale actualmente la compañía o en lo que es actualmente la compañía. Aquí lo que podemos concluir definitivamente es que la empresa depende en gran medida, y la valoración se sustenta totalmente en la evolución de la inteligencia artificial. Ya por resumir, puntos a favor y puntos en contra o riesgos: tiene la mejor GPU del mercado, sin duda, está liderando el auge de la inteligencia artificial, las ventajas competitivas son fuertes, pero tenemos que decir que tiene cierta concentración de clientes. El liderazgo del sector históricamente ha cambiado, por tanto la historia tiende a repetirse o al menos a parecerse, y es complicado saber cuántos años Nvidia va a dominar el mercado como para crecer un 60% anualizado y justificar su precio actual. Y además la valoración nos parece alta, y la incertidumbre que rodea a la inteligencia artificial, no se sabe cuánto va a crecer, e incluso los nuevos competidores que pueden surgir dentro de X años, pues nos parece que pone al precio de la acción en una situación delicada, y que es bastante riesgoso invertir en una compañía que cotiza múltiplos tan altos y que más del 80% de su precio está basado en el crecimiento futuro. Por tanto, esto sería hoy, todo por hoy para la tesis del mes. Espero que os haya gustado. Comentad en el apartado de comentarios qué os parece el análisis, qué os parece Nvidia, qué creéis que va a pasar con esta compañía. Y nada más, muchísimas gracias, un saludo y hasta otra.